ministrarle bajo el título Instruye al niño en el camino del Señor. Instruye al niño en el camino del Señor. Y el verso ustedes lo conocen, es archiconocido, es Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una realidad y es la idea central, que tenemos la garantía que nuestros hijos sean hombres de bendición y vasos en las manos del Señor, es que le podamos instruir desde pequeño en el camino del Señor. Aun cuando hay una naturaleza en el niño que es una naturaleza rebelde y se opone a nuestra instrucción, hay también una naturaleza creada, perdonen mi voz, estoy un poco fónico, hay una naturaleza también creada por el Espíritu Santo de Dios, que es la naturaleza de Dios, que cuando nosotros le instruimos, esa naturaleza es vivificada y es animada a servir al Señor. Es por eso que Dios nos manda constantemente a que nosotros instruyamos al niño en el camino del Señor. Lo que nuestros hijos son mañana, no le quepa duda de que es en una medida grande, una medida tamaña, producto de nuestro trabajo. Lo que nuestros hijos serán mañana, repito, es en una gran medida el producto de nuestro trabajo. Nosotros como padres somos los principales instrumentos de Dios para que nuestros niños puedan descubrir el propósito por el cual los tienen en esta tierra. Tú y yo somos el principal instrumento para instruir a nuestros hijos. No es el pastor, no es la sociedad, no es la escuela. Somos tú y yo como padres. Tenemos una gran responsabilidad dada por Dios, y es que tú y yo podamos instruir al niño en su camino, y la garantía es que si lo hacemos bien, dice la palabra del Señor, aun cuando sean viejos no se van a apartar de los caminos del Señor. Y tenemos un gran punto ciego en cuanto a esto de instruir al niño en el camino, porque en muchos casos los cristianos sufren el alejamiento de sus hijos de los caminos del Señor. Un punto ciego es un punto neurálgico o un punto donde hay problemas, y los cristianos tienen que sufrir, y aún más que los cristianos, muchos ministros, muchos pastores están sufriendo el alejamiento de sus hijos de los caminos del Señor, porque los hijos no desean estar cerca de Dios, porque no se les dio un buen testimonio, no se les mostró el camino del Señor como algo de delicia, como algo de deleite, como algo magnífico, sino que se les mostró como una carga impuesta que hay que llevar. Por tanto, por ende, tú y yo somos responsables de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor y mostrarles que la mejor opción que podemos tomar en nuestras vidas es cuando nos acercamos al Señor. El apóstol Pablo menciona un versículo importante y que nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de leerlo, porque ahí hay tres premisas clave para que nosotros podamos ver cuán importante es instruir al niño en su camino. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí hay tres premisas que nosotros debemos de tener cuidado a la hora de nosotros instruir a nuestros hijos. Una es amor, dos es disciplina y tres es enseñanza. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que ámenlo, sino criarlo en disciplina, y está la disciplina. Y amonestación del Señor es la enseñanza. Esta misma premisa la da nuestro Señor en el libro de Hebreos capítulo 10 versos 26 y 27, y dice que de esta manera el Señor instruye a sus hijos, nuestro Dios. Y dice en el capítulo 10 versos 26 y 27, y en el capítulo 12, 5, 6, dice: Dios comienza en una manera alternada a la que lo dijo Pablo. Él
el versículo 4 de Efesios 6 dice: ama, disciplina y enseña. Ahora aquí en este pasaje se vira el orden y es enseña, disciplina y ama, pero están las tres premisas y dice: Dios comienza con la enseñanza, nos da un conocimiento de la verdad. Dios, al revelarse o revelar la verdad a nosotros, muestra su eterno amor para con nosotros. Hay una gran lucha entre la verdad y la mentira. Dios ha mostrado su verdad por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él es el Verbo, el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, que ha venido a mostrar al Padre. Por tanto, Dios nos ha instruido mostrándonos la verdad. Cuando la enseñanza es ignorada, Él aplica la disciplina y dice: y si no le obedecemos, cae sobre nosotros una horrenda expectación de juicio. Ahí viene la disciplina. Cuando no aceptamos la verdad, entonces viene a nuestra vida una horrenda expectación de juicio. Y esta disciplina va apoyada siempre, por supuesto, con el amor del Señor. Porque Dios al Hijo que ama, disciplina. Ahí están esas tres premisas o tres características acerca de instruir al niño. Entonces vamos a ver cómo debemos instruir a nuestros niños en la enseñanza, con disciplina y amándoles. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero es enseñanza. Para enseñar a nuestros hijos, nosotros lo primero que debemos hacer es mostrarle a ellos el propósito por el cual ellos han sido creados. No el propósito por el cual nosotros queremos que ellos triunfen o que ellos venzan o que tengan popularidad o que tengan éxito. Porque muchas veces criamos a nuestros hijos fuera del propósito de Dios. Los criamos para que sean grandes deportistas, grandes músicos, grandes artistas, hombres de negocios reconocidos, políticos, para que tengan éxito. Pero un éxito basado en una medida social, no basado en la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a instruir a nuestros hijos para que ellos puedan entender el propósito por el cual Dios le creó, para que Dios le pueda revelar el talento o el don que Dios les regaló, porque Dios a todos nos ha regalado un talento y un don, y tú y yo formamos una pieza, un piñón, una parte esencial de ese propósito de Dios para nosotros poderle revelar a nuestros hijos por cuál o para qué Dios los ha creado. Número 2, tú y yo necesitamos enseñar a nuestros hijos el trabajo. Nosotros necesitamos enseñar la importancia del trabajo. Los padres que consienten a sus hijos, luego dice Proverbio que sus hijos le avergüenzan. La mayoría de los padres piensan que amar es exonerar a sus hijos de responsabilidades, exonerar a sus hijos de trabajo. Sin embargo, la Biblia me enseña que desde pequeño yo debo de enseñar a mi hijo a trabajar, lo debo disciplinar, le debo dar obras para que él haga, para que cuando él sea mayor, el trabajo no le haga rechazo al trabajo, las responsabilidades no huyas de ello. Siempre que usted esté exonerando a su hijo que es pequeño de responsabilidades menores, usted lo que le está enseñando en el día de mañana es busca una justificación para no trabajar, para no esforzarte, para no hacerlo con dedicación. Por lo tanto, tú y yo nunca debemos permitir que nuestros hijos apelen a un argumento para no hacer las cosas. Un ejemplo sencillo, gráfico y práctico. No, tengo muchas tareas en la escuela. Es demasiado las tareas que me está poniendo el profesor. Es tu responsabilidad. Tú no tienes que trabajar, tú no tienes que poner un plato de comida en la mesa. Tu responsabilidad es hacer la tarea. Siempre que exoneramos a nuestros hijos de su responsabilidad, estamos criando un holgazán. Bendito sea el nombre del Señor. Darle responsabilidades menores a nuestros hijos les ayuda a cumplir el propósito de Dios más adelante en la vida. Debemos enseñar a nuestros hijos con virtudes, creando en ellos virtudes como la veracidad. ¿Qué cosa es veracidad? Enseñarle la importancia tremenda que tiene la verdad. Cuando usted no le enseña a su hijo desde pequeños
años o desde pequeña estatura a que la verdad tiene una significación trascendental, su hijo no se va a preocupar por buscar la verdad. Cuando usted analiza la Biblia, la compendia y pueda sacar una sola oración de ella, el significado bíblico es que hay una batalla entre la verdad y la mentira. Dios ha venido a exponer su verdad mediante Jesucristo y Satanás ha venido a exponer su teoría de verdad o su argumento de verdad, distorsionando la propia verdad, metiendo en la cabeza del hombre que no necesita a Dios. Por lo tanto, desde pequeño, usted debe enseñar a su hijo que la verdad es inquebrantable, que la verdad no tiene permiso para una variación de verdad, sino que la verdad es una sola, que la verdad, escucha hermano, es absoluta, no es subjetiva, es objetiva. Las grandes filosofías contemporáneas están creadas bajo que, bueno, puede ser o no puede ser. Eso es subjetivo. No hay nada subjetivo. La verdad es verdad y fuera de la verdad no hay otra verdad. Cuando su hijo usted lo cría enseñándole la importancia de la verdad, de no mentir desde chiquito, él va a tener un apego a buscar la verdad de Dios. Siempre que su hijo traiga algo que no es de la escuela, no, vaya y devuélvalo. Recompénselo cuando hace las cosas mal y venga y le dice: papi, me confundí, rompí o hice, pero le diga la verdad, denle una recompensa, porque la verdad es importante mantenerla. Críe a su hijo en veracidad, críe a su hijo en fe. Usted es un instrumento para traspasar a su hijo la fe que usted tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Instruye al niño en su camino y aún siendo viejo, dice en otras versiones, mantendrá la fe que usted le enseñó. Tú y yo somos responsables de poner la mochila, la jaba, el saco de fe en nuestros hijos para que ellos lo puedan transportar todos los días de su vida. Enseñémoslos la virtud de la fe. La fe es como un ancla en medio de la tormenta. La fe es algo que nos mantiene seguros, con convicción, con descanso, con paz. Aunque todo esté revuelto, nosotros tenemos fe que Dios tiene el control. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos con fe, ellos van a ser hombres y mujeres apegados a Dios siempre. Y cría a su hijo con modestia, es la tercera virtud. Aprenda a enseñarle a sus hijos la importancia de ser una persona sencilla. Enséñele a su hijo desde pequeño los valores que deben tener los humanos, que las cosas materiales no hacen identidad en la persona, que la modestia es mucho mejor que estar ostentoso, que tener muchas cosas. La inmodestia trae en sí inmoralidad. La inmodestia es la característica número uno para que esos muchachos no busquen en un futuro un matrimonio, sino que vivan en inmoralidad. La modestia trae consigo la imagen de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a través de las reglas. Tiene que haber reglas en nuestras enseñanzas. Si no hay reglas, pues nuestro hijo no va a aprender. Las reglas son como los principios. Las reglas son como la senda donde caminamos. En alguna ocasión le dije que los principios en nuestra vida son como las líneas que encontramos en la carretera. Si usted va manejando en una noche oscura y le borran las líneas de la carretera, créame que cuando venga una curva usted se sale del carril, porque quien le guía manejando son las líneas que hay en la carretera. Trace en la vida de su hijo principio. Apóyese en reglas. Apóyese en lugares donde su hijo pueda medir que si se sale de ahí las cosas no están funcionando bien. No imponga reglas innecesarias para sus hijos, pero muestre a sus hijos que se vive con reglas, que se vive con orden, que se vive bajo una autoridad. Usted y yo representamos la autoridad de Dios para nuestros hijos. Nuestros hijos nunca se van a sujetar a la autoridad de Dios si antes no se han sujetado a nosotros. Repito eso, de vital importancia. Nuestros hijos nunca se van a sujetar
a la autoridad de Dios si antes no se sujetaron a la autoridad nuestra? Tú y yo representamos la autoridad de Dios para nuestros hijos. Por eso no negociamos con nuestros hijos. Por eso no dialogamos con nuestros hijos. Por eso le hablamos a nuestros hijos con autoridad. Claro, como lo hace Dios, lleno de amor, pero le damos mandatos a nuestros hijos. No se hace y tiene que no hacerlo. O haz esto y tiene que hacerlo. No hay opción. Tú y yo representamos la autoridad de Dios para nuestros hijos. El tenerle lástima a nuestros hijos es falta de autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Proverbio que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Y número 5, no puede faltar el ejemplo. Tú y yo necesitamos enseñar con nuestro ejemplo. Cuando tú y yo enseñamos ausente de ejemplo, todas nuestras enseñanzas quedan en teoría. Hace años atrás escuché un dicho que decía: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso está mal. Ningún niño aprende por lo que tú le dices. Los niños aprenden por imitación. Él va a hacer lo que tú haces, aunque le diga que hagas otra cosa que es distinta a lo que tú haces. Lo que tú haces y lo que tú dices tiene que ir en correlación, tiene que ir en armonía. El niño tiene que ver en ti un ejemplo. El niño tiene que desear ser como tú, tiene que desear orar como tú, tiene que desear leer la palabra como tú. No le digas a tu hijo, lee la palabra, y él nunca te ha visto leyendo la palabra. No le digas a tu hijo, hay que orar, y él nunca te ha visto de rodillas. No le digas a tu hijo, hay que ayunar, y él no sabe o no te ha visto nunca ayunando. No le digas a tu hijo, hay que ir a la iglesia, y él no vea que tú amas en extremo la casa del Señor. Eso no va a funcionar. No podemos desear para nuestros hijos lo que nosotros no hacemos nosotros mismos. Debemos enseñar con el ejemplo. Cuando hay un buen ejemplo, las enseñanzas se compendian y se reducen con tan solo decir: ¿alguna vez me has visto o me has oído decir esto? ¿Alguna vez me has visto vestir así? ¿Alguna vez me has visto decir esa palabra? ¿Alguna vez me has visto hacerle eso a un amigo? ¿Alguna vez me has visto mentir? Las enseñanzas se compendian cuando tienen el respaldo de un ejemplo. Tú y yo debemos modelarle a nuestros hijos el propósito de Dios. Número 2, debemos enseñar con disciplina. La disciplina es algo importante en la crianza de nuestros hijos. Dios nos responsabiliza por la disciplina a nuestros hijos. Si no le disciplinamos en el temor del Señor, en el propósito del Señor, vamos a ser desechados como fue desechada la casa de Elí. Los hijos de Elí, era un sacerdote, usted conoce la historia, hacían lo que querían, tomaban el sacrificio, lo comían fuera del templo, se acostaban con mujeres cerca del templo, tenían una vida inmoral, y Elí no los reprendía. Por eso Dios le dijo: tú no has reprendido a tus hijos, por tanto se ha cortado tu sacerdocio. La permisibilidad, escuche bien, es pecado delante de Dios. Cuando vemos a nuestros hijos haciendo algo mal y nos callamos por comodidad propia, nos callamos por bienestar, o no queremos salir porque sabemos que esa oposición a lo que está mal hecho va a llevar un encontronazo entre nuestros hijos y nosotros, eso es pecado delante de Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos disciplinar constantemente a nuestros hijos. Los padres deben saber que el niño no es bueno. La Biblia enseña que nuestros hijos, cuando nacen, tienen un día de nacido, ya son malos. Dice el salmista David: en maldad me engendró mi madre, en pecado me engendró mi madre. Por lo tanto, en el niño hay una inclinación mala. Es heredero del pecado aun cuando es pequeño. Ahora escuche, la disciplina va a ayudar al niño a la corrección. Proverbios 22:15 dice que cuando nosotros disciplinamos al niño, entonces el niño, alabado sea el nombre del Señor, es alguien que va a buscar la senda del Señor y le va a obedecer siempre. 3. La disciplina cristiana
mantiene muerto el viejo hombre, lo que vino por la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús y por la aceptación del mismo. Ahora la disciplina del Padre mantiene ese viejo hombre subyugado, mantiene ese viejo hombre sin saltar, porque la voluntad del Señor está siendo revelada por medio del Padre. 4. Disciplina y castigo son dos ideas unidas, de modo que toda disciplina es también castigo, pero no todo castigo es disciplina. Pastor, ¿qué usted quiso decir con esto? Si usted va a disciplinar a su hijo, usted tiene que castigarlo. Sin castigo no hay disciplina. El Señor dice: al hijo que ama, disciplina; al hijo que ama, castiga. Ok, ahora cuando usted castiga a su hijo, procure siempre que sea por una falta a un principio bíblico y no por un capricho de usted. Y no por algo que usted quiera sostener para su propia comodidad o su propio bienestar. 5. Por medio de la disciplina somos recordados, o se nos recuerda el propósito de Dios, del Padre, de salvarnos. 6. Los niños desean saber hasta dónde pueden llegar, y eso es el límite hasta dónde puede llegar. Lo da la disciplina. Hay en el niño, decía, una intuición por hacer el mal, y el niño siempre quiere estar probando, saliéndose hasta ver hasta dónde puede llegar. Si usted no le dice es hasta aquí y lo disciplina, el niño nunca va a saber hasta dónde puede llegar. Cuando usted le pone la disciplina al niño, le dice estás castigado por esto, el niño se le empiezan a enmarcar vallas en el camino que dice hasta aquí puedo llegar y hasta aquí no puedo llegar. 7. Cuando la disciplina es necesaria, se debe aplicar con prontitud. Eclesiastés 8:11 dice: cuando demoramos la disciplina, la destrucción será pronta para nuestros hijos. No discipline mañana cuando tenía que haber disciplinado hoy. En el momento que hay que disciplinar a nuestros hijos. 8. La disciplina de Dios es para inspirarnos temor. El temor actúa como un catalizador del amor. Los dos grandes mandamientos en la palabra del Señor, Deuteronomio 6:4 y 5 y 6:13, es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, la segunda ordenanza es: al Señor tu Dios temerás y a Él servirás. Por lo tanto, cuando disciplinamos, enseñamos al niño temor, y ese temor actúa como un catalizador del amor de Dios. Es quien promueve el amor de Dios, pone freno a las cosas que están mal hechas. Hay un temor que no es el temor que nos paraliza cuando debemos hacer algo, sino es un temor que nos inhibe para no hacer cosas malas, y ese es el temor de Dios. 9. Los padres tienen la autoridad de Dios. No deben discutir, amenazar o chantajear a los hijos. Yo me causa motivo de risa cuando veo a algunos padres dialogando con los hijos. No, mira, mijito, tú te tienes que portar bien. ¿Quién dijo? En la palabra del Señor no hay diálogo con los hijos. En la palabra del Señor hay ordenanza. Oye, no puedes hacer esto. Tampoco amenaza. Si haces esto, te voy a hacer aquello. No. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y tampoco hay chantaje. Mira, pórtate bien para darte esto. Esos son malas maneras de instruir a nuestros hijos. Ni debemos dialogar pidiéndole de favor que se porten bien, ni debemos chantajearlo diciéndole que le vamos a dar lo que ellos quieren por un cambio de comportamiento, ni debemos tampoco amenazarlo para infundirle temor. Debemos mantenernos firmes constantemente, día a día, enseñándole los principios y los preceptos de Dios. Número 10. Después que se ha castigado a un niño, es importante recordar que quien cambia la conducta del niño no es el castigo, sino es que él se arrepienta delante de Dios. Hay una parte del castigo que la mayoría de los padres ignoran, y es que después de castigarlo, llevarle al niño a una conciencia
de que lo malo que ha hecho no solamente tiene repercusión sobre su propia vida, no solamente es malo para las personas que le rodean, sino lo más importante es enseñarle al niño que ellos han pecado contra Dios. Es el momento donde usted reprende al niño, castiga al niño, pero lo hace sin ira. Un padre no castiga con ira. Un padre no golpea con ira, no da vara con ira. Un padre castiga y disciplina con amor, imitando el modelo de nuestro Dios, porque nuestro Dios al hijo que ama, disciplina. Puede ver la combinación ama y disciplina, amor y disciplina. Es el momento donde usted le dice al niño, ahora sabe lo que tenemos que hacer después que está castigado. Hago un paréntesis para decir, el castigo no es poner al niño en un lugar y yo estar bravo con él. En cierta ocasión, mis hijos, cuando eran pequeños, me decían, papi, no te entiendo, tú nos castigas y luego nos das un abrazo y un beso. Digo, porque yo no sé por qué ustedes llevan o tratan de entender el castigo con que papi está bravo. No, papi los castiga porque los ama, pero papi nunca los deja de amar. Yo lo puedo castigar, le puedo recluir de sus tareas lo que le gusta, lo puedo poner en una habitación, pero puedo todavía darle un beso, o pasar el castigo junto con ellos acostados, o pasar el castigo junto con ellos abrazándole, besándole. De esa es la manera que se castiga, y luego lo llevo en oración a pedirle perdón a Dios. Y créanme, hermano, la mayor respuesta que he visto en mis hijos no es cuando los castigo, ni cuando los reprendo, ni cuando los cohíbo de algunas actividades, es cuando ellos tienen que ir delante de la presencia de Dios a pedirle perdón. Cuando yo oro con ellos y le digo, yo voy a orar para ayudarles a pedir perdón delante de Dios. Cuando yo oro con ellos y les digo, Señor, perdóname, se quebrantan, empiezan a llorar, porque ellos entienden que han quebrantado una ley superior que no es la de papá y que no es la de mamá, es la ley divina del Señor. Y eso se llama, amado hermano, pastorear a nuestros hijos. Pastorear a nuestros hijos. Nosotros somos los pastores de nuestros hijos. Si tú y yo creamos en nuestros hijos ese deseo de no ofender a Dios, de no herir a Dios, de no hacer cosas en contra de Dios, nuestros hijos, cuando tú y yo no estemos, porque créeme, va a ser más pronto que tarde cuando tú y yo no vamos a estar, y cuando nuestros hijos van a tener que caminar solos, pero nuestros hijos se van a recordar de tu enseñanza y mi enseñanza, de cómo los instruimos, y que hay alguien por arriba de nosotros que les está mirando, aunque tú y yo no les podamos mirar, y ellos se van a cohibir de pecar porque van a tener temor del Señor. Por tanto, la disciplina es importante. Y por último, terminamos con el amor. La primera manera en que mostramos el amor a nuestros hijos es en el compañerismo. Nosotros debemos ser amigos de nuestros hijos. Nuestros hijos, la persona con quien más hable después de Dios, por supuesto, debe ser con nosotros. Debemos preocuparnos por las relaciones de nuestros hijos en nuestras escuelas, en sus escuelas, por las relaciones de nuestros hijos en su ámbito social, en la iglesia. Tú y yo tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Tenemos que bajar, descender, ponernos a su nivel para que ellos puedan expresar, bendito sea el nombre del Señor, todo lo que ellos sienten. Debemos aprender a sacar los sentimientos más profundos de su corazón, de que ellos no teman el contarle a papá y a mamá porque papá es un ogro o mamá no entiende porque están pasados de moda. No, tú y yo tenemos que tener compañerismo con nuestros hijos. Debemos amar a nuestros hijos creando una comodidad y armonía en el hogar. Yo no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de un lugar donde usted la pueda pasar bien. Usted sabe, un lugar, un hogar donde usted desea ir. Hay matrimonios que no desean llegar a su casa, prefieren hacer overtime y extra time porque no quieren llegar a su casa porque no hay comodidad. Así le pasa a nuestros hijos también. Muchas veces no quieren llegar a casa, quieren inventar fiestas, actividades, quieren inventar otras cosas porque no quieren llegar a casa porque no le hemos creado un hogar, un ambiente donde ellos se sienten cómodos. En vez de hacer eso, lo que lo hemos es replegado a una esquina,
quitándole los derechos que tienen y dándole privilegio a gente mayores que viven con nosotros, o en concubinato, o visitas, o cada vez que recibimos una visita le quitamos sus derechos y su comodidad para darle la comodidad a otra persona y no respetamos el espacio de nuestros hijos. Por lo tanto, ellos no se sienten cómodos en el hogar. Cuando empiecen a hacer sus vidas de adultos, ellos van a preferir estar más en la calle, en la escuela, que en la casa, porque tú y yo no nos hemos dedicado a crearle un hogar confortable a nuestros hijos. Cariño. Tú y yo debemos dar cariño. El toque físico es importante. Hay un psicólogo, pastor, que habló en un libro de los 5 lenguajes del amor. Creo que en algún momento les hablé de los 5 lenguajes del amor. El cariño es el toque físico. Usted necesita no solamente decirle al niño te amo, usted necesita tocar a su hijo, pasarle la mano por la cabeza, darle un abrazo, darle un beso, darle la bendición. De hecho, en Israel había algo importante. Los padres debían bendecir a sus hijos diariamente, y aún antes de morir ellos ponían la mano sobre la cabeza de sus hijos y profetizaban lo que iba a ser el futuro de sus hijos, le daban una bendición a sus hijos. Tú y yo necesitamos romper el caparazón, la armadura de orgullo, de frustración, de miedo. Debemos abrir la puerta de los sentimientos que hay en nuestro interior, porque muchas veces cuidamos tanto nuestros sentimientos que la puerta la tenemos con un picaporte que funciona de la parte de adentro pero no de la parte de afuera. No dejamos que nuestros hijos puedan tomar el picaporte de los sentimientos de la puerta de nuestro corazón y abrirlo, sino nosotros solo somos los que tenemos la posibilidad de abrir esa puerta. Mire, póngale picaporte a la puerta de sus sentimientos por afuera también, y deja que su hijo abra y cierre esa puerta cada vez que ellos lo necesiten, porque ese cariño es importante para que ellos crezcan saludables, para que su identidad crezca segura, para que ellos crezcan confiados. Resalte en su hijo las virtudes y no solamente los problemas que hay. 4 palabras de amor. Dígale juntamente con el cariño, resáltele los atributos, resáltele las cosas buenas. Y número 5, pase tiempo de calidad con sus hijos. Esto me encanta. La parte del tiempo lo veo tan práctico, tan real. Nuestros hijos no demandan lo que nosotros les podamos dar. Nuestros hijos nos demandan a nosotros mismos. Repito eso de otra manera. Tu hijo y mi hijo, o tus hijos y mis hijos, no quieren tanto las cosas que tú y yo le podemos comprar y le podemos dar. Tu hijo y mi hijo lo que van a recordar en un futuro es el tiempo que tú y yo le dedicamos a ellos. El Atari que le compraste, que vale $2,000 o $3,000 del año, cuando ellos tengan 30 años, ni se van a acordar de eso. Pero seguro se van a acordar de esa salida que le llevaste al parque. Cómo le enseñaste a correr, cómo le enseñaste a brincar, cómo le diste un consejo para la escuela. Ese tiempo es el que tu hijo recuerda y nunca se va de su mente. Dice esta nota: hoy los padres tienden a dar demasiadas cosas materiales, y esto es el pago de no darse verdaderamente ellos mismos. Cuando esto sucede, nuestros hijos crecen con un desmesurado apego a las cosas materiales, pero con un sentido atrofiado de las relaciones personales. Cuando usted le está regalando demasiadas cosas a su hijo y no se da a usted mismo, a sus hijos, usted está atrofiando la relación personal de su hijo en un futuro y lo está haciendo dependiente a objetos materiales. Y cuando él no los pueda tener porque usted lo ha adaptado a tener siempre lo mejor, va a ser una gente o un ser humano insatisfecho. Concluimos de esta manera. Recuerda que tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios en instruir a nuestros hijos. No es el pastor de la iglesia, no es la maestra que le está enseñando algunos principios bíblicos ahora mismo allá. No, tú y yo como padres somos los responsables delante de Dios de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y esa instrucción lleva enseñanza, lleva disciplina y lleva amor. Enseñanza: Dios anhela que enseñemos a nuestros hijos en su palabra. A la medida que tú estás estudiando la palabra de Dios, es siempre a la medida que tú puedes instruir a tu hijo. Si tú no estudias la palabra de Dios, tú nunca vas a poder instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Y eso significa en el propósito que Dios le ha dado y lo que Dios quiere para él. Disciplina.
Dios espera que velemos para que nuestros hijos cumplan su palabra. No solamente enseñarle teóricamente lo que dice la palabra de Dios, sino estar como atalayas, como vigías, diciéndole: oye, recuérdate que esto no es lo que dice la palabra de Dios, no debes hacer esto. Oh, recuerda que lo que debes hacer es esto. Tú y yo funcionamos como vigía para ellos. Y número 3, amor. Dios espera que mostremos su amor, el amor del Padre, a nuestros hijos, expresado en su palabra. Créeme, amado hermano, y yo sé que usted lo sabe, ser padre, con todas las responsabilidades que la Biblia dice que los padres tienen, no es fácil, es difícil. Tú y yo debemos ir muchas veces delante de la presencia de Dios, derramando nuestros corazones y confesando a Dios: Señor, no lo estamos haciendo bien. Ayúdanos a hacerlo como tú quieres que nosotros lo hagamos. Ayúdanos a poder mostrarle tus principios, tus enseñanzas a nuestros hijos. Ayúdanos a poder modelar para nuestros hijos lo que tú quieres que nosotros modelemos. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos para ellos. Vaya delante de la presencia de Dios. Les confieso, yo lo hago una y otra vez, y le pido a Dios esa ayuda espiritual, esa ayuda sobrenatural, la ayuda del Espíritu Santo, para poder instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Es muy triste, muy doloroso, de mucho dolor en el corazón y en el alma, que al final de sus días usted le haya predicado el Evangelio a 100 personas y ver a sus hijos separados de los caminos del Señor, porque sus hijos no quieren vivir el Evangelio que su papá y su mamá vivió, porque fue un Evangelio trágico, porque fue un Evangelio de mentira, porque fue un Evangelio de división, porque fue un Evangelio de beneficio propio, porque no fue el Evangelio, el puro Evangelio que dice la palabra de Dios. Tú y yo somos el espejo del Evangelio de Dios para nuestros hijos.